y simplemente presentarles a las 4 personas que me acompañan en la mesa y que van a intervenir, pues básicamente en el orden en que están sentados, ¿no? En primer lugar, Teresa Camps, hija de don Emilio y colaboradora y donante habitual del Museo Arqueológico Nacional desde hace mucho tiempo, comenzando por la propia documentación que constituye hoy esta edición. Mateo Velardi, ¿cómo diría?, experto profesional en viajes, ¿no? Y además de italiano, con lo cual supongo que tiene cosas interesantes que decirnos sobre la publicación. Y después las 2 editoras del libro, Virginia Salve, la jefa del Departamento de Documentación del Museo Arqueológico Nacional, y Sonsoles Espinós, hoy en el Servicio de Publicaciones del Instituto de la Administración Pública, ¿no? Pero durante mucho tiempo también colaboradora del Museo Arqueológico Nacional. Y sin más, le cedo la palabra. Gracias. Don Emilio. Emilio tenía 48 años cuando murió. Desilusionado, hundido en el desánimo y en la tristeza. En poco tiempo le habían quitado 2 de sus más preciados logros profesionales, a los que había dedicado sin límites algunos años de su vida: el Lázaro y la cátedra en la universidad. En los 2 casos, de la manera más injusta y humillante. Quizá porque, como elogió el ministro al dar el pésame a mi madre el día del entierro, Emilio nunca me pidió un favor. Y él, tan fuerte en sus convicciones y en sus responsabilidades, que había superado una difícil adolescencia de huérfano sin muchos recursos, con 2 mujeres, su madre y su hermana, a las que cuidar y mantener, una guerra que le dejó sin casa y que le separó 3 años de la mujer que amaba, y una posguerra en la que tuvo que empezar casi desde cero, esa vez no fue capaz de soportarlo y simplemente se murió. Murió mientras estaba vistiéndose para ir al ministerio, pues era el día en que juraba su cargo de director de este museo, en el que desarrolló su carrera desde muy joven. Se proclamaba andaluz, orgulloso de serlo y encantado de aprovechar cualquier oportunidad para dar a conocer una tierra que conocía al dedillo y a la que amaba y admiraba. Era bueno, humilde y profundamente cristiano, de los que tratan de llevar sus creencias a todos los actos y momentos de su existencia. Leal, generoso con sus sentimientos, con un entusiasmo y una alegría que se reflejaba en todo lo que hacía y que transmitía a todos los que quería. Tan sencillo que los vecinos de nuestra casa se quedaron absolutamente estupefactos cuando a su entierro acudieron varios ministros, multitud de personalidades, tantos amigos, compañeros y alumnos totalmente desolados que ocupaban toda la calle. No podían imaginar que una persona tan normal, simpática y amable con todos fuera alguien tan importante. Pertenecía a una generación muy especial, con unos valores morales, humanos y profesionales puestos a prueba en circunstancias terribles y que desde nuestra perspectiva actual parecen irreales. Profesionalmente se distinguieron por su afán de saber, de estudiar, por su enorme curiosidad y su buen hacer, y por encima de todo, por su ilimitada generosidad y su interés por enseñar y formar a sus alumnos, transmitiéndoles su entusiasmo por llegar siempre más lejos en sus conocimientos. Fueron unos grandes pedagogos. Vivían su profesión no como un trabajo, sino como su vida. Y claro que toda esa dedicación casi plena a su quehacer no hubiera sido posible sin ellas, sus mujeres. Tenían a su lado una generación también muy especial de grandes mujeres, muchas de ellas de las primeras universitarias que tuvo nuestro país y que trabajaban al mismo tiempo que atendían a su familia. Ellas fueron nuestro ejemplo de entrega, amor, generosidad y feminismo, no del que se grita en plan soflama, sino del que se demuestra en el día a día y que para nosotras, sus hijas, fue determinante para querer formarnos, ser libres
independientes y autosuficientes. Ellas nos abrieron camino. Gracias, chicas. Ha sido difícil llegar a vuestra altura. Mujeres como Petra, mi madre y compañera de Emilio, como Elena Páez, compañera de Miguel Santiago, como Carmen Herrero, compañera de Ángel Vián, o como Consuelo Gutiérrez del Arroyo, compañera de Luis Vázquez de Parga, y a los que debo un agradecimiento muy especial, pues me acogieron con enorme cariño, delicadeza y ternura en su gran y preciosa familia durante los 15 días posteriores a la muerte de mi padre. También hay otras mujeres a las que no he olvidado y que fueron muy importantes, sus queridas y fieles alumnas que velaron por nosotras, que gracias a ellas, que me hablaron y enseñaron tanto sobre él, con tanto cariño y admiración, he llegado a conocer mejor a un padre que solo estuvo a mi lado 7 años. Ellas se desvivieron para que mi infancia fuera más alegre y el dolor de mi madre un poco más llevadero. Todas ellas pasaron por este museo y aunque ninguna de ellas está ya, quiero agradecérselo porque ellas también fueron un ejemplo. Gracias, María Luisa Galván, por tu empeño en que me gustara estudiar. Gracias, María Luisa Oliveros, por conseguir que me aprendiera la Reconquista. Gracias, Maruja Braña, la única con la que pude compartir el anterior homenaje. Gracias, Lola Enríquez y Encarnita Cabré, tan dulces y entrañables, y algunas otras que, perdón, ya no recuerdo. Gracias a vosotros, mis amigos, por estar conmigo compartiendo mi momento, y gracias a todos cuantos han querido acompañarnos. Y unas gracias muy especiales al museo y a todas estas personas que han hecho posible que yo hoy evocara la figura humana de mi padre. Gracias a todos. Buenas tardes. Yo también, antes de todos, quería agradecer a las dos editoras del libro, del diario de viaje de Emilio Camps, que me han invitado a hablar aquí esta tarde. Es un honor para mí estar aquí, es invitado también por el museo, y presenciar a esta presentación, a este evento, que creo que es altamente reseñable por la calidad y la exhaustividad también de las aportaciones que las dos editoras han complementado en la edición del libro. Cuando me mandaron una copia del libro, una copia en digital, lo primero que hice fue buscar en el largo itinerario del viaje de las páginas del diario la relación de Emilio Camps en la ciudad de Turín. Os voy a leer un poco un texto que he preparado para esta ocasión. Y obviamente, leyendo esta parte del viaje de Camps en Turín, he querido satisfacer mi curiosidad sobre las visitas realizadas por Emilio Camps y conocer sus impresiones a propósito de la ciudad de donde provengo y en la que estudié mi licenciatura en arqueología, ¿no? Camps llega a Turín desde Milán en tren para quedarse un día en la ciudad. Se va directamente al Museo de Antiquità, en el Palacio de la Academia, que tenéis aquí proyectado en la foto, donde actualmente todavía encontramos el famoso Museo Egipcio, uno de los museos egipcios más importantes del mundo. Sin embargo, cuando Camps visita este museo en concreto, encuentra tanto las colecciones egipcias como las colecciones arqueológicas, que en ese momento se encontraban todos en un único museo. Leyendo sus páginas de diario relativas al museo y sobre las técnicas escultóreas de la época de Ramsés II, descubro inesperadamente una sensación sobre el arte egipcio que comparto con él. Lapidariamente Camps comenta, viendo estas salas de escultura egipcia:
Estas dos salas son algo verdaderamente magnífico, pero me sigue sin entrar en lo egipcio. No le encuentro emoción, ¿no? Eso es un ejemplo que solo puede encontrarse en el carácter personal de un diario de viaje, ¿no? Que permite confrontarnos con la personalidad y las opiniones más sinceras del autor y nos consiente como casi instaurar un diálogo directo con él. Admito que leyendo sus páginas he tenido la sensación de sentirme como un compañero más de su viaje. A lo largo de su día en Turín, Camps visita el museo y la anexa Pinacoteca Real, demostrando también, como en muchas otras páginas del diario, su gran sensibilidad hacia el arte. Es un observador atento. Observa, por ejemplo, la estación, que es el Museo de Turín ahora, observa, por ejemplo, la estación decimonónica del ferrocarril de Turín y anota en el diario la presencia, en la propia sala real de espera, de un fresco con el rapto de Proserpina. Un fresco que yo no he visto, siendo de Turín. Bueno, hay un motivo, porque la sala estaba cerrada hace mucho tiempo, pero os prometo que voy a visitarla, porque sé que ahora es posible visitarla, ¿no? Pues después de ese preámbulo sobre mi ciudad, sobre Turín, y sobre las páginas relacionadas con esto de Turín, que ha sido también mi verdadero primer contacto con el diario y con la personalidad de Emilio Camps, me gustaría detenerme brevemente sobre el marco histórico y cultural de la arqueología italiana de la época en que se encuentra Emilio Camps durante su estancia en Italia. Vamos a hacer un pequeño resumen de la disciplina arqueológica en ese momento. En el periodo comprendido entre las dos guerras, también en Italia se había despertado el interés para el arte romano. Se trata de uno de los elementos de novedad en el panorama de la arqueología clásica en la península. De hecho, hasta final del siglo XIX, los estudios sobre el arte romano eran marginales, ya que hasta entonces dominaban la categoría del Winkelmann, donde la cultura figurativa romana era una expresión artística cualitativamente inferior, considerada cualitativamente inferior con respecto al arte griego. El estudio del arte romano empieza a adquirir estatus de disciplina autónoma a partir del reconocimiento y de la reconstrucción de gran parte de los fragmentos del Arapachis, que habéis visto una foto antes, por Friedrich von Doom, ¿no? En 1881. Otros hitos fundamentales que fomentaron este nuevo proceso, este nuevo enfoque hacia el arte romano y la arqueología clásica en general, son los estudios del Bykov, en 1895, el Génesis de Viena, tenéis una copia en la foto, y de Riegel, Industria Artística Tardorromana, del 1901, donde se logra reconocer y apreciar el lenguaje original del arte romano. Elementos como, ejemplo, el realismo, el ilusionismo y el espacio natural. Es precisamente en 1929, un año antes de que Camps llegue a Roma, que el arqueólogo austríaco Guido Kaschnitz reseña la obra de Riegel sobre el arte de la antigüedad tardía, un par de años después de su segunda edición, 30 años después casi de la primera edición. Pero Emilio Camps viaja a Italia en un momento en que también el elemento político juega un papel determinante en el debate de las actuaciones del mundo arqueológico italiano, tanto en el ámbito académico como en el ámbito institucional y en el ámbito museístico, ¿no? Camps encuentra una Italia plenamente fascista o fascistizada, ¿vale? En Roma, y no solo, Mussolini desencadena una serie de brutales intervenciones en contextos urbanos que eran el resultado de siglos de estratificación en el corazón mismo de la ciudad de Roma. Se da visibilidad a las ruinas arqueológicas de una forma desconocida hasta entonces. Se utilizan los vestigios arqueológicos como puntos focales y como escenarios simbólicos. El fulcro del programa edilicio fascista eran las grandes avenidas destinadas a las paradas militares, entre las cuales destaca la famosa Vía del Impero, que actualmente se llama Vía dei Fori Imperiali, que conectó visualmente Piazza Venezia con el Coliseo, pasando por la Antigua encima y cargándose parte de los foros imperiales. Aquí veis unas imágenes de estos desfiles militares que se hacían en esta gran avenida que cortó en dos partes, por un lado el foro romano y parte de los foros imperiales, el otro lado el foro de Trajano y parte del foro de Augusto. Camps es testigo de estas grandes obras. Anota en su diario, por ejemplo, las obras
de restauración de los mercados de Trajano y se encuentra, y utilizo sus palabras, y se encuentra con el Panteón metido dentro de un andamiote de 7 u 8 pisos, que mata completamente la perspectiva. Pero aquí está su emoción, ¿no? Cuando dice, pero a pesar de ello es enormemente grandioso, con una robustez y fuerza que solo es comparable al Coliseo. A veces esta obra le permite también fijarse en detalles que normalmente no podría ver. De hecho dice, siempre son palabras suyas. Por otra parte, los trabajos de restauración dejan al descubierto parte de la estructura, lo que nos permite tomar alguna nota interesante, ¿no? A veces para los arqueólogos las estructuras a veces son tan importantes como los detalles y las decoraciones. Varias de las perspectivas de las ruinas de época romana se crearon en el marco del panorama propagandístico fascista, liberándolos de rodeo de los edificios contiguos y a veces embellecida con añadidos sugestivos. Eso es el Foro Romano, a principios del siglo, antes de la intervención de Mussolini. Se ven que las casas todavía presentes antes de la gran obra de la vía del Foro Imperiale. Aquí igual, estamos viendo la foto en los años 30 y después de la actuación. Las amplias excavaciones de la época, de las cuales los arqueólogos inicialmente eran entusiastas, eran útiles a la creación de imágenes urbanas de alto valor simbólico, más que a la ciencia. Por un lado, era una época de grandes descubrimientos, es verdad, a los cuales, sin embargo, se contrapone la irreparable destrucción de una gran cantidad de datos, testigos y elementos extraños a la época imperial romana. El pico del régimen no tuvo amparo en destruir, por ejemplo, la famosa fuente romana de la Metasudans, que entonces estaba bien conservada al lado del Coliseo, simplemente porque estorbaba el correcto desarrollo de las paradas militares. Esa fuente que veis ahí es la famosa Metasudans, que desaparece en los años 34, 38, en esa época. El diario de Emilio Camps, además, en el diario de Emilio Camps, además, se citan nombres de varios estudiosos y arqueólogos que encuentra y conoce durante su viaje, a lo largo de todo su viaje, ¿no? Entre otros, cito algunos estudiosos como Corrado Ricci, Amadeo Maiuri, Roberto Paribeni o Goffredo Bendinelli, que tenía la cátedra de arqueología en Turín, precisamente. Un enfoque sobre la arqueología en época fascista, obviamente, no puede prescindir de las personas y de una historia de los arqueólogos, ¿no? Estas son las personalidades. Tal y como advierte Daniele Manacorda en su ensayo de hace 30 años sobre arqueología y fascismo. La categoría para describir estos arqueólogos que utilizaban y proponía Manacorda eran del fascista arqueólogo, del arqueólogo fascista, del arqueólogo sin más y del arqueólogo antifascista. Aunque la realidad intelectual de una época y de una disciplina puede tener una naturaleza mucho más multiforme que los cajones de una simple clasificación como esta que acabo de comentar, esta tipificación nos puede, de alguna forma, sugerir el ambiente social en el cual se podía encontrar el arqueólogo Emilio Camps durante sus meses en Italia. Bueno, para finalizar mi intervención, quería proponer alguna reflexión sobre el mismo concepto de viaje, ¿no? Hoy en día la industria del turismo es uno de los sectores más activos de la economía en España y en Europa en general. Pero si nos centramos en el origen de la propia palabra turismo o turista, nos damos cuenta de que actualmente ha perdido parte de su esencia original. Turista es un préstamo integrado del inglés tourism, que a su vez deriva del francés tour, con el sentido de viaje o giro deportivo. Por tour se entiende un itinerario coherente con unas finalidades y no un recorrido casual o sin metas. El tour por excelencia es el viaje con etapas, organizado, que los jóvenes de la nobleza y de la alta burguesía emprendía a partir del siglo XVII y sobre todo en los siglos XVIII y XIX, con un intento de carácter formativo, cultural y existencial. Artistas, intelectuales, nobles, estudiosos, escritores, poetas necesitaban viajar a Italia
a Grecia y también a España para conocer, aprender y reflexionar sobre muchos aspectos del arte, del mundo clásico y de la historia. Elementos entendidos como la base necesaria para una correcta formación personal. Diferente, en general, es el concepto de turismo hoy en día, cuando el término engloba un multiforme, variado conjunto de actividades, muchas veces relacionadas más con el ocio que con el significado mismo del viaje, ¿vale? Un deseo personal, y con esto termino, es que el diario de viaje de Emilio Camps pueda acompañar a algún viajero en su itinerario por alguno de los lugares que él mismo visitó hace 85 años y que leyendo sus notas pueda tropezar en alguna vieja piedra que desvele un nuevo y antiguo mundo. Tal y como ocurrió al arqueólogo Schliemann, que leyendo las páginas de la Ilíade y de la obra del geógrafo Pausanias, descubrió la antigua Troya y las tumbas de Micenas. Gracias. Schliemann. Se me ha olvidado la última fotografía. Sí. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido y gracias, por supuesto, a nuestros compañeros de mesa, al director, a Carmen Marcos, que está abajo y que, bueno, pues ha sido gran ayuda en que esto saliera. Por supuesto, a Teresa, porque continuamente nos trae cosas al museo, que nos da mucho trabajo, pero se lo agradecemos mucho. Y a Mateo también por su colaboración y por tu intervención, que me ha parecido estupenda, esas reflexiones. Y Sonsoles, que bueno, luego seguirá con la segunda parte de lo que yo voy a comentar ahora, ¿no? También quiero agradecer a la Subdirección General de Documentación y Publicaciones, a la Subdirección General de Museos, porque nos han apoyado y han hecho posible que saliera la edición online del libro que presentamos hoy también en papel, y a Blanca Samaniego, que es la jefa de informática del museo, y al Servicio de Desarrollo Web del Ministerio, porque han hecho posible que lo que vais a ver ahora pues esté aquí, ¿no? Yo voy a hablar de la parte que completa el diario. Sonsoles hablará del diario en sí, de lo que es un poco el contenido, el estilo narrativo, y yo voy a hablar de una parte que lo completa, que son las 1.250 postales que Emilio Camps también se trajo del viaje, ¿no? Esas postales las hemos catalogado, las hemos inventariado, las hemos digitalizado en versos y reversos y, bueno, están ahora mismo a disposición de todos en la página web del museo desde hoy, en un catálogo online que, bueno, pues recoge todas esas postales y además recoge el original del diario, una edición en facsímil que ahora les enseño, la transcripción. Y en los próximos meses también pondremos el propio diario que se va a poner a la venta en papel, ¿no? Bueno, esto es la página web del museo. Nosotros estamos aquí en colección. En colección, un poco por si en algún momento quieren entrar. Catálogos temáticos. Este es el catálogo que hemos titulado así, del viaje a Italia, ¿no? de Emilio Camps en 1930. Y esta es la página principal del catálogo. Como decía, tiene dos partes que ven aquí, la colección de postales y el diario del viaje. No se ve entero, ¿no? No. Vale. Aquí hay un mapa del viaje. El viaje, bueno, no hemos comentado mucho. ¿Cómo? Ah, con la barra, sí. El viaje fue durante los meses de octubre. Ahora mismo, hace 85 años, estaban en Pompeya. El viaje fue entre octubre y diciembre, fueron 3 meses, aunque en principio se pensó para más tiempo, pero bueno, por razones políticas tuvieron que volver antes, ¿no? Entonces, el viaje fue en tren, España, Francia, sur de Francia, Italia,
en barco a Sicilia y de allí subieron otra vez en tren hacia Francia, hacia Suiza y de Suiza a París. Y de París volvieron, ¿no? Un poco precipitadamente, como luego ya comentaremos, ¿no? Bueno, pues en todo esto es lo que contamos un poco aquí, que si en algún momento les interesa, pues pueden leerlo y tal, ¿no? La colección de postales, siento que no se vea bien, pero a ver, con la barra. La colección de postales la hemos, digamos, organizado según el itinerario del viaje. Dentro de cada uno de los iconos que veis abajo, ahora abriré alguno, están las ciudades ordenadas según el itinerario del viaje y se puede acceder a todas las postales que se han catalogado pinchando a través de cada una de las ciudades o a través del mapa que antes hemos visto, que luego volveré a poner, del mapa interactivo. Pinchando en cada uno de los puntos se lleva a cada una de las ciudades o al conjunto de Italia o al conjunto de Italia, de Francia o de España. En España solamente hay postales de Zaragoza, muy pocas, creo que son 9 o una cosa así. Las postales son todas en blanco y negro, excepto 28, que son en color. Hay que decir que el color se conocía, pero él mismo en el diario dice que qué lástima de color, ¿no? El color era un procedimiento muy exclusivo, muy caro, que, bueno, como sabréis, a España no llega prácticamente hasta los años 60, aunque en Europa en los años 40 ya se comercializaban películas en color. Él seguramente utilizó una cámara Leica, eso nos lo puede confirmar a lo mejor Teresa. La cámara no la tenemos, la Leica, pero seguramente era una Leica. La cámara está porque era del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas. No era suya. Y se entregó a la muerte de mi padre. Se entregó porque la tenía en casa, claro, porque estaba continuamente trabajando con ella y está en el Consejo. Vamos, estaba en el Consejo. Muy bien, bueno, pues... de hecho, creo que seguía porque cuando hicieron la exposición del crucero por el Mediterráneo, que presentamos también un álbum que él había hecho de fotografía, creo recordar que en la misma vitrina estaba la cámara, sí, verdad, sí. Bueno, le digo lo de la cámara porque las postales, la mayoría son postales comerciales que él compraba. En ese momento las postales costaban entre 12 y 25 céntimos, con lo cual él se llegó a gastar como unas 300 pesetas, 200 pesetas, que nos parece poco, pero realmente era su sueldo de un mes. Entonces, bueno, también es verdad que tuvieron una subvención para el viaje, ¿no? Para todo el viaje, y bueno, pues disponían de dinero para libros, para postales. En principio, la mayoría son comerciales. Lo que pasa es que hay muchas postales que están positivadas, son fotografías suyas positivadas en formato postal, lo cual era bastante frecuente en la época, ¿no? La mayoría son de hacia 1930, las comerciales, me refiero, las suyas evidentemente son de 1930, las comerciales son hacia 1930, pero algunas, la imagen es anterior, veréis algunas que, bueno, el aspecto es más antiguo, entre 1900 y 1920. La variedad temática es muy amplia, también la geográfica, y eso nos ha permitido tener un abanico muy amplio de casas editoriales fotográficas, de fotógrafos muy conocidos franceses como Levi en Urdin, Alinari en Italia, bueno, pues cantidad de fotógrafos que incluso algunos son Domenico Anderson en Italia también, que son pioneros de la fotografía en Italia. Esto en cuanto a las comerciales, ¿no? Os voy a enseñar un poquito cómo es el catálogo. Como decía, hay una parte aquí que pinchando en cada uno de ellos pues nos lleva a las que hemos clasificado y catalogado como de esa ciudad. En este caso son las de Tivoli, las 3 que hay de Tivoli, ¿no? Por ejemplo, vamos a pinchar esta. Bueno, si trasteáis luego un poco por el catálogo, pues vais viendo todas las posibilidades, ¿no? Y esto es la ficha completa de esta postal en concreto, con todos los datos. Y bueno, aquí se puede ampliar la imagen. Y aquí podemos ver, se puede ampliar más también, pero bueno, vamos a ampliarla por si queréis verla. Estas son las fotos de Tivoli y también están los reversos, que están aquí. Vale. Bueno, esta es la idea un poco general de todo el catálogo. Y como decía, también se puede acceder a través de los mapas. Aquí, por ejemplo, pues pinchamos, no sé, Cefalú, por ejemplo, mismo. Y bueno, pues veis que es un poco la misma idea. Vale.
Bueno, en cuanto a las postales, ya no me voy a extender mucho más. Creo que esto es un poco la idea así en general. Como decía al principio, hay otra parte que es el propio diario. Este es el diario de viaje. En todas las pantallas hay una introducción a lo que se va a comentar. Y luego aquí en el diario pues tenemos el documento original. El diario original son dos tomos pequeñitos que él encuaderna artesanalmente. Son hojas cuadriculadas o lisas, con taladros, y durante el viaje va escribiéndolo casi todas las noches. Se queja mucho de que bueno, seguramente el diario era un diario personal, ¿no? Porque hay muchas anotaciones incluso taquigráficas, ¿no? Y cosas muy personales. Pero también seguramente le sirvió para recordar todo lo que estaba viendo, porque luego tenían que realizar una memoria justificativa ante el Ministerio. Entonces, bueno, pues digamos que tiene esas dos vertientes, ¿no? Un poco algo más íntimo y más personal, y luego, bueno, pues recordar todo aquello que estaban viendo para justificarlo. El diario está hecho a mano, él lo encuaderna con esta especie de cartón con una solapa a modo así como de sobre, ¿no? Y lo cose a mano, incluso en algún momento del diario cuenta que lo está cosiendo. Y bueno, aquí pues podemos ver un poco el tipo de... La letra es muy clara, pero lo hemos transcrito, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Este es el diario. En el diario, aquí veis taquigrafía. En el diario hay una parte de dibujos también, una parte de... Él era un excelente dibujante, y hay una parte también de fotos pegadas con fotos pequeñas que hace durante el viaje, que las va pegando. A ver si estas, por ejemplo. Entonces, aunque la letra es clara, bueno, hemos hecho también una transcripción. Aquí están los dos tomos de los diarios y estas son las transcripciones. Bueno, esto tampoco tiene... Pero bueno, para que lo veáis un poco cómo es. Estas son las transcripciones en las que se ha prescindido de los dibujos, en principio. Y luego la parte final es esta, lo hemos puesto próximamente, que será la edición, la que tenemos en papel, esta, que estará disponible en breve también pues para quien se la quiera descargar y la quiera tener, ¿no? Y luego, otra cosa que quería comentar es que este catálogo online se completa con unos artículos que están aquí, ¿no? En principio, tanto las fotografías como las postales, digamos que nos han dado mucho juego y nos han dado mucho pie a investigar sobre muchas cosas. Bueno, como decía antes, pues desde las casas editoriales, los fotógrafos, todo ese tipo de cosas. Pero también el propio diario tiene muchísimos datos que han permitido que hagamos esta edición comentada y anotada, ¿no? Son datos desde establecimientos comerciales, que algunos ya no existen, otros siguen existiendo, los propios hoteles en los que se alojan, todo este tipo de cosas. Bueno, pues hemos hecho también aquí un artículo de establecimientos comerciales comentando todo este tipo de cosas. Este es el de los fotógrafos y editores, el del contexto histórico sobre el contexto del año 1930, ese periodo entre guerras que les toca un poco vivir. Y luego las 3 biografías de Emilio Camps y los 2 acompañantes. No lo he comentado, pero él en principio viaja con 2 personas más, que son 2 conservadores del museo y que luego también serían como él, llegarían a ser directores del museo en los años 50. Nada más, les animamos a que consulten el catálogo y que detenidamente que lo disfruten como nosotros hemos disfrutado del viaje, que hemos vuelto a viajar varias veces a Italia con la excusa, ¿no?, de conocer determinadas cosas. Hemos viajado con Emilio Camps a pesar de no habernos conocido y separarnos tantos años, pero bueno, ha sido una excusa. Y espero que les sirva de excusa también el leer el diario, el consultar el catálogo, para viajar a ese país tan maravilloso que nos parece Italia. Y nada, muchas gracias por haber venido. Les dejo con Sonsoles, que les va a contar un poco más en detalle lo que es el diario.
Señor director, María Teresa, Mateo, Virginia, señoras y señores, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para mí no solamente es un honor, es un placer por dos razones. Uno, porque ver un trabajo completo y materializado después de tantos años, pues es una satisfacción. Y en segundo lugar, porque estoy convencida de que la lectura del diario les va a divertir y van a aprender tanto como hemos aprendido nosotras. Nos encontrábamos, como ha dicho Virginia, con dos tomitos primorosamente encuadernados con esa cartulina marrón y unidos con los cordones verdes y los digitalizamos y transcribimos las palabras del diario. ¿Y qué contenía? Pues notas del día a día de los viajeros y, por otra parte, notas sobre las piezas, los monumentos, los museos que iban visitando. Esa parte la separamos de lo que era el día a día de los viajeros y lo pusimos al final de los capítulos en forma de fichas para no interrumpir el hilo de la narración. También, como ha dicho Virginia, contenía una maravilla de dibujos de las piezas y las fotografías incrustadas en el cuaderno mediante cortecitos en las esquinas. De todas estas fotografías elegimos las que nos parecieron más interesantes y además introdujimos algunas de las postales, porque algunas de estas fotografías habían sido reveladas en forma de postal, estaban repetidas entre las 1250 y de ellas pues elegimos algunas para introducir en el diario. Al leerlo, bueno, pues nos introdujimos en una época absolutamente fascinante y con unos personajes igualmente fascinantes, porque es la etapa de Mussolini en Italia, el final de los locos años 20 en Francia, van hasta los ballets rusos de Diaghilev cuando están en París y ven un montón de cosas. Nosotros nos hemos paseado como ha dicho Virginia, hemos ido a Italia, hemos investigado de la manera tradicional, pero bueno, también hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance para poder, como el Google Earth o el YouTube, para oír las canciones que luego oirán el hit de los años 30, que era el Get Happy, y el Love Parade, para ver las películas que ellos vieron durante el viaje. Pero yo lo que quiero es leerles lo que hicieron el día 5 de noviembre de hace 85 años, que estaban en Nápoles. Ahí arriba han visto que pone en Roma, y es porque el día anterior en la nota que ha terminado el primer tomo del diario. El primer tomo del diario acaba con Roma. Bueno, les leo. Dice así: me despierto a las 6:30 y veo que hace un buen sol, pero hay algunas nubes y por ello no nos atrevemos a ir a Paestum. Total, que empiezo a arreglarme y termino de maquetar mis postales perfectamente. Taracena determina marcharse solo a Herculano y nosotros preferimos quedarnos en Nápoles, terminando de ver el Museo Nacional. Salimos poco después de las 9, desayunamos y nos vamos a Correos, donde no hay nada, y de allí al Crédito Italiano, que está muy cerca de la plaza del municipio. Después nos vamos por vía Roma adelante hacia el museo. Al paso hemos entrado en San Giacomo de los Españoles, barroca muy lisa y encalada, con 3 naves y bóvedas vaídas, sin gran cosa de notable. En el trasaltar hay un gran sepulcro, pero no ha sido posible que entremos. En el museo, la ceremonia de siempre, firma y número de pasaporte. Nos vamos enseguida a las salas del primer piso, de los pequeños bronces, en que hay una infinidad de cosas que vamos viendo despacio y con el catálogo. Alguna cosa me choca y tomo nota de ella, pero de la mayoría no vale la pena porque están muy estudiados y reproducidos. Curiosa en extremo la serie de los aparatos de calefacciones y los instrumentos de cirugía. Una porción de lampadarios preciosos, algunos como árboles, y todos como soportes con brazos de que se colgaban las lámparas. Además de los coladores con labor geométrica y los 2 grandes sítula con sus asas del mismo perfil de la boca muy elegantes en la sencillez de sus formas y con labor de plata en el asa. Lo que es impresionante de veras es la sala donde están las cosas de Pompeya. La maqueta nos deja completamente chafados, pues resulta mucho más grande de lo que nos imaginábamos. Faltan unos minutos para la 1 y entramos a dar una vuelta por la pinacoteca,
que esta pinacoteca que ve Camps en ese momento estaba en el Museo Nacional, pero a partir de 1957 se trasladó al Museo de Capodimonte. Y dice, donde encuentro más cosas malas de lo que me figuraba. Solo se salvan del naufragio 2 cosas o 3, muy buenas, de Rivera, unas cuantas de Tiziano, entre ellas un buen Felipe II y una Danae, unos borrachos de Velázquez y la parábola de los ciegos de Bruegel. En las salas, algunas estatuitas como el Mercurio de Juan de Bolonia. El museo sigue estando mal instalado aún en esta parte de la pintura. Hay muy malas luces en general y quizá por ello a los copistas se les pone donde quieren los cuadros. Solo se excede un poco la instalación en la salita de Tiziano, pero nada comparable a Génova ni a nuestro Prado. Nos vamos a comer al mismo restaurante del otro día. Cuando estamos terminando aparece Taracena, que viene contento del culano, pero que anda malucho, con la lengua blanca. Me va resultando demasiado aprensivo. Mientras él termina de comer, se queda en Abascués y yo me vuelvo al museo para elegir postales y fotografías. Cuando estoy terminando vienen ellos y ya nos vamos a las pinturas de Pompeya, que son una de las mayores sorpresas, ya entrevista el otro día, porque resulta que estos condenados pintaban formidablemente. No dan en absoluto idea alguna de ello las fotografías. En primer lugar, el dibujo es formidable y la ejecución tan rápida y suelta como pueda ser en los frescos de Rafael. En el fresco de Aquiles y Quirón, sobre todo la cabeza de Quirón, está pintada con un enorme desenfado, a pincelada menuda, logrando por colores enteros la disposición del tono, con grandes valores y calidades. Es cosa que no tiene nada que ver con las pinturas de vasos, conforme yo creía, sino que tiene un valor sustancial como tal pintura, dentro de un concepto distinto del que informa la nuestra. Otra verdadera maravilla son las sanguinas sobre mármol, y de ellas la mejor conservada es la de Niove y las jugadoras de Tabas. Y aún aquí, en que por ser dibujo podríamos recordar más los vasos, tampoco ocurre. Es muy superior este dibujo con una soltura de trazo casi alado, enorme y con grandes difuminados en los pelos y parte de los vestidos. Son verdaderas obritas maestras y muy de primera mano, seguramente originales. Bajamos después hacia las salas de escultura, principalmente las de Romano. Hay en ellas bastante metralla, junto a otras cuantas muy de primer orden, sobre todo en retrato. Y en ello destaca de una manera singular el retrato colosal de Julio César y la pseudo-Agripina sentada, que es para mí la perla de todo lo de aquí romano. La expresión soñadora de la cabeza está perfectamente lograda, no solo en ella, sino en la actitud misma de todo el cuerpo, mezcla de abandono y de melancolía, y en la suma sencillez con que se cruzan las manos y se dispone toda la figura, con un pie adelantado y los rítmicos pliegues que la envuelven. Después, las maravillas están en los grandes bronces, en el sátiro danzante, en el maravilloso efebo de la vía de la abundancia, una de las cosas que me han dado más pura sensación de lo griego, en el Narciso, en la Victoria pequeñita, en el Mercurio en reposo, en la serie de danzarinas, en la cabeza de Safo, en las del Doríforo y de Séneca, y aún en la Ciervita, que como obra decorativa es una maravilla con su intensa expresión de timidez y sobresalto. En cambio, las grandes estatuas de bronce romanas son en general malas y algunas rematadas. Nos dan la hora andando por las salas de los bronces y no hay más remedio que salir arreando y despedirse del museo. Ha quedado sin anotar gran parte de la escultura, pero tengo las fotografías y viva la impresión de los mejores ejemplares. Al salir del museo nos vamos hacia Correos, donde no hay nada, y de allí a buscar la Navigazione, hasta que al fin la encontramos en vía Roma. Allí nos dan toda clase de detalles. El billete de Sicilia a Nápoles es por tierra a la vuelta y además una paliza fuerte, salvo que lo hagamos en coche de cama de segunda, donde la cosa nos cuesta más de 20 horas de viaje, mientras que volviendo en barco solo es la noche y a mediodía podemos estar en Roma. De modo que casi nos decidimos por este plan. Vamos después a una tienda de la Galería Vittorio Emanuele, que es la Galería Umberto, como ven aquí, porque se confundió con la de Milán, que me parece bien, pero no para caerse de espaldas, donde hemos comprado una porción de postales y de cosas del museo y de Paestum y un camafeillo. Al salir, mientras Taracena se queda buscando fotos, nosotros nos vamos hacia un café donde pedimos una cerveza por la que nos clavan 6 liras. Volvemos a casa en tranvía. Taracena está malucho, pero no hay quien le convenza de que se meta en la cama. Por fin logramos hacerle acostar y no baja a cenar con nosotros. Le suben cuando volvemos un gran vaso de leche caliente con 2 huevos y coñac y con ello parece que se entona un poco.
Y así le dejamos. Cuando volvemos a ver cómo anda, antes de acostarnos, nos le encontramos durmiendo muy tranquilo y le dejamos en paz. Bueno, y con este aperitivo, yo a lo que les animo es a que se lo lean, porque es francamente divertido y además anima a que uno vaya a los sitios, a recorrer todos los lugares que él recorrió, a pasearse, a ver las películas, a ver los ballets esos que fueron a ver en París, que me parecen, vamos, yo los he podido ver a través de YouTube y las películas y todo lo que menciona exactamente igual. Y también les animaría a que en el próximo viaje que hagan, pues escriban un diario, porque quién sabe si dentro de 85 años estarán otros aquí comentando las anécdotas y reviviendo las sensaciones de un viaje vivido, divertido e interesante. Muchísimas gracias. Ahora lo que hemos preparado ha sido una peliculita casera de unos 13 minutos que resume un poco lo que fue el viaje y, como ha dicho Sonsoles, también recoge la música que escucharon en uno de las películas que fueron a ver, que era el Príncipe Consorte en italiano, Love Parade, con Maurice Chevalier, y luego el Hit Parade del año 30. El Get Happy. Pues esperamos que les guste.
in you arrayed. Those are the charms with yours need not be told. No other arms but yours forever hold me. Lips of Lucille, beauty of Camille, you are my ideal, my love parade. Your troubles and get happy, chase all your cares away, sing hallelujah, come get happy, get ready for the judgment day. The sun is shining, come get happy, the Lord is waiting for your hand. Shout hallelujah, come get happy, we're going to the promised land. Heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so side. Forget your troubles and get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come get happy. Get ready for that day.
estalla en Jaca una sublevación militar a favor de la República. Pero la huelga general prevista como apoyo no llega a declararse por la falta de coordinación del Comité Revolucionario y la sublevación fracasa. Los capitanes Fermín Galán y Ángel Hernández, responsables del levantamiento de Jaca, son fusilados y los miembros del comité van a la cárcel. No other arms but yours could ever hold me. Lips of Lucille, beauty of Camille, you are my ideal, my love parade. Muchas gracias. Espero que os Muchas haya gracias a gustado. todos. Si queréis podéis llevaros de recuerdo una chocolatinita que hemos puesto con alguna de las customizadas en las con tenéis allí al dibujos fondo. del diario y bueno, las tenéis al fondo. tenéis al fondo. Son napolitanas. Sí, exactamente. Hubiera estado bien ir a Nápoles por los dolci ministeriali que toman en el viaje, sí. Pero desgraciadamente no había presupuesto. El ministerio no nos iba a pagar como a ellos un viaje para ir a por ellos, así que con las napolitanas tenemos bastante. Gracias.